Cuando pensamos en herencia, lo primero que viene a la mente suele ser algo tangible, una suma de dinero, una casa en el campo, un terreno que pasa de generación en generación, algún objeto de valor que ha estado en la familia por décadas. Pero con los años descubrí que existe otro tipo de herencia, una que no se firma ante un notario, pero que tiene un peso mucho más profundo. Es la herencia de las creencias, de las ideas que absorbemos casi sin notarlo sobre el dinero, el trabajo, la riqueza y la pobreza. No vienen con un título de propiedad, no tienen escrituras y sin embargo se instalan en nuestra mente como verdades absolutas. Son frases escuchadas al pasar. El dinero no crece en los árboles. Para tener hay que matarse trabajando. El que guarda siempre tiene. Son miradas de desaprobación cuando alguien compra algo caro. Son conversaciones de sobremesa en las que se habla con orgullo de pagar todas las deudas, pero con resignación de no tener más que lo justo. Y lo más curioso es que muchas veces estas ideas no se transmiten solo con palabras. También llegan envueltas en gestos, en suspiros, en silencios cargados de significado. Un padre que frunce el ceño cuando recibe una factura. Una madre que dice, me encantaría pero no podemos, con una mezcla de tristeza y aceptación. Esos pequeños momentos, repetidos una y otra vez, van tejiendo una red invisible que define la forma en que vemos el mundo financiero. Yo recibí una de esas herencias. No me la dejaron en un sobre cerrado, sino en el tono de voz con el que se hablaba de los ricos o en la prisa por aceptar cualquier trabajo que ofreciera un salario estable, aunque no hubiera pasión ni propósito detrás. Y por mucho tiempo ni siquiera sabía que la cargaba. Vivía dentro de ella como quien vive en una casa sin darse cuenta de que las paredes que lo rodean no son las únicas que existen. Crecí en un hogar donde el dinero era un tema serio, casi sagrado y a veces un poco temido. Recuerdo esas frases que escuchaba una y otra vez como mantras que parecían contener toda la verdad. El dinero es difícil de ganar. No se puede tener todo en la vida. Trabaja duro y así nunca te faltará lo básico. Mis padres, como muchos, me enseñaron lo que ellos mismos habían aprendido y lo hicieron con amor, con el deseo sincero de prepararme para la vida. Pero mirando en retrospectiva, veo que esas lecciones estaban construidas sobre una visión limitada, marcada por la escasez y por la idea de que el dinero era algo que siempre se escapaba entre los dedos si no lo vigilabas de cerca. En mi casa, la lógica era simple. Para tener dinero había que trabajar muy duro y resignarse a que, aún así, probablemente no alcanzaría para todo. La prioridad era cubrir lo básico: comida, techo, ropa. Todo lo demás entraba en la categoría de lujos y se veía como un riesgo. Viajar, emprender, invertir, eran palabras que se escuchaban lejanas, casi irreales, reservadas para otra gente, no para nosotros. El dinero en ese contexto no era una herramienta para construir sueños, sino un recurso escaso que había que cuidar como si en cualquier momento pudiera desaparecer. No se hablaba de cómo hacerlo crecer, de cómo ponerlo a trabajar. La conversación giraba siempre en torno a cómo estirarlo, cómo reducir gastos, cómo evitar gastar de más. Y detrás de todo eso había un mensaje silencioso pero poderoso. Para tener hay que sacrificar. Sacrificar tiempo con la familia, sacrificar la salud, sacrificar los propios sueños si era necesario. En mi mente, esa era la única forma posible de vivir. Nunca me cuestioné si había otras maneras de relacionarme con el dinero, no conocía otra realidad y cuando escuchaba historias de personas que parecían vivir sin ese peso constante, las veía como excepciones extrañas, casi como si fueran parte de un mundo paralelo al que yo no podía acceder. El verdadero problema con estas ideas es que no se ven, pero lo deciden todo. Actúan como un filtro invisible a través del cual miras el mundo y ese filtro condiciona lo que crees posible, lo que te atreves a intentar e incluso lo que consideras normal. Durante años, ese filtro me hizo vivir en un espacio reducido, sin darme cuenta. Había oportunidades que llegaban a mi puerta, conversaciones que me abrían mundos nuevos, propuestas que podían cambiar mi destino. Y yo las rechazaba casi sin pensarlo, no porque fueran malas, sino porque no encajaban con el molde mental que yo traía. Si no eran seguras, estables, predecibles, las descartaba sin más. El problema es que esa seguridad que yo defendía como un valor intocable en realidad era una jaula,
una jaula cómoda, conocida, con barrotes invisibles, pero que al final me mantenía en el mismo lugar. Esa programación me hacía medir cada paso con miedo a perder lo poco que tenía, en lugar de pensar en lo mucho que podía ganar. Kiyosaki lo explica muy bien en El negocio del siglo XXI. Muchas personas no son pobres por falta de dinero, sino por una programación mental que las mantiene atrapadas. Esa programación es tan sutil que no la cuestionas. Crees que es sentido común, que es la realidad, cuando en verdad es solo una herencia de creencias que alguien más te transmitió. Y así es como uno puede pasar toda una vida trabajando, esforzándose, cumpliendo con todo, y aún así sentir que hay un muro invisible que no lo deja avanzar. Ese muro no está afuera, está en la mente. El miedo es un maestro sutil, no grita, no amenaza, susurra, y sus palabras suelen sonar razonables, hasta sabias. Se disfraza de prudencia, de sentido común, de pensar las cosas bien antes de actuar. Por años yo le di un asiento en la mesa de mis decisiones financieras. Lo escuchaba como si fuera un consejero experimentado que velaba por mi seguridad. Cada vez que aparecía una posibilidad de invertir, mi mente encontraba 10 razones para no hacerlo. Cada vez que alguien me hablaba de emprender, mi primera reacción era buscar lo que podía salir mal. Me quedaba en la zona de confort, no porque estuviera feliz ahí, sino porque el miedo me convencía de que era mejor no moverme. Me decía, es mejor lo malo conocido que lo bueno por conocer, y yo lo creía. El miedo me mantenía a salvo, pero también me mantenía pequeño. Me protegía de las caídas, sí, pero también me alejaba de las alturas. Lo más peligroso es que lo disfrazaba de virtud. Decía que era responsabilidad, que estaba siendo racional, que estaba cuidando mi futuro. Pero la verdad es que no era responsabilidad, era parálisis. Ese miedo no me gritaba que no podía, simplemente me hacía posponer, analizar en exceso, buscar el momento perfecto que nunca llegaba. Y así pasaban los años, con la sensación de que algo me faltaba, sin darme cuenta de que lo único que me faltaba era decidirme a actuar a pesar del miedo. Hubo un día en que todo se hizo evidente, casi como si una luz se encendiera en medio de la rutina. No fue un golpe de suerte ni una revelación mística, fue algo tan simple como sentarme a revisar mis finanzas con calma. Puse sobre la mesa mis ingresos, mis gastos, lo que quedaba al final del mes, y ahí estaba la verdad, desnuda y fría. A pesar de trabajar duro, mi situación no cambiaba. Ingresaba dinero, pagaba facturas, cubría deudas pequeñas, y lo que quedaba se iba en necesidades inmediatas. Y así, el siguiente mes, la misma historia. Era como correr en una caminadora, gastaba energía, pero el paisaje nunca cambiaba. Lo más inquietante fue darme cuenta de que ese no era un problema nuevo en mi vida. Ese ciclo lo había visto desde niño. Mis padres, mis tíos, mis vecinos, todos trabajaban duro, pero cada mes volvían al punto de partida. Y no era por falta de esfuerzo, sino por estar atrapados en una forma de pensar y actuar que se transmitía como un legado invisible. Ese día sentí un escalofrío. Entendí que estaba repitiendo sin darme cuenta la misma historia financiera que había heredado, que si no hacía algo distinto, ese patrón no solo seguiría marcando mi vida, sino que se extendería a quienes vinieran después de mí. Y en ese instante lo vi claro. Yo podía ser el punto final de esa historia o el puente hacia una nueva. Romper un patrón no es fácil. Es casi como romper con una parte de tu propia historia. Significa mirar de frente las creencias que te han acompañado toda la vida y atreverte a decir, esto ya no me sirve. Significa aceptar que, aunque esas ideas vinieron de personas que te amaron y quisieron lo mejor para ti, no necesariamente son las que te van a llevar al lugar donde sueñas estar. Ese momento fue incómodo, porque cuestionar lo que siempre has creído no solo remueve tus cimientos internos, también remueve las relaciones. Comencé a escuchar comentarios de familiares y amigos que no entendían por qué ya no seguía el camino seguro. Te vas a meter en problemas, estás arriesgando demasiado, mejor quédate como estás. Y aunque esas frases nacían de la preocupación, también eran la voz del mismo patrón que yo quería romper. Pero entendí algo. Si quería un futuro diferente, debía empezar a tomar decisiones diferentes. No podía esperar resultados nuevos repitiendo exactamente lo mismo. Ese día
con más determinación que claridad. Decidí que la herencia que yo dejaría no estaría basada en miedo ni en escasez. Decidí que mi familia heredaría otra forma de pensar sobre el dinero, una que los empujara a ver posibilidades, no obstáculos, una que los invitara a generar y crear, no solo a cuidar lo que hay como si fuera lo último. Quería que la libertad, no los límites, fuera el marco desde el cual tomaran decisiones. Y ese compromiso no fue solo para ellos, o sea, fue sobre todo conmigo mismo, porque entendí que para cambiar la herencia de otros primero tenía que cambiar la mía. Ahí comenzó mi verdadera educación financiera. Y no me refiero a un curso en una universidad prestigiosa, ni a memorizar fórmulas complejas llenas de siglas y términos que suenan bien pero que nadie aplica. Me refiero a una educación que empieza con algo mucho más profundo, desaprender lo que creías que sabías sobre el dinero. Fue como cambiar el lente con el que veía la economía de mi vida. Entender la diferencia entre un activo y un pasivo me abrió los ojos. Descubrí que muchas cosas que la gente llama inversión son en realidad gastos que sacan dinero de tu bolsillo todos los meses, y que un activo no es cualquier cosa que compras, sino aquello que, sin que tengas que estar ahí todo el tiempo, pone dinero en tu bolsillo. Comprendí también que los ingresos residuales son la verdadera llave de la libertad, que si tu vida depende de un solo salario, en el momento en que ese ingreso se detiene, toda tu estabilidad se derrumba. En cambio, cuando construyes ingresos que siguen llegando, incluso si no trabajas ese día, empiezas a ganar tiempo. Y el tiempo es la riqueza más valiosa. Aprendí la disciplina de reinvertir en lugar de gastar cada peso extra que entraba. Descubrí que el dinero es como una semilla. Si te la comes toda no queda nada para plantar, pero si la siembras, el campo crece y da frutos una y otra vez. En el network marketing esta educación no es teórica, no te entregan un diploma y te dicen buena suerte. Cada paso que das es una clase práctica. Cada vez que vendes, que enseñas a otro, que construyes una red, estás aprendiendo a generar, a multiplicar y sobre todo a no depender de un solo flujo de ingreso. Fue ahí cuando entendí que la libertad financiera no se alcanza con suerte ni con un golpe de fortuna, sino con conocimiento aplicado todos los días. No hice este camino solo y eso, creo, fue una de las bendiciones más grandes de haber entrado en esta industria. No solo encontré un vehículo para transformar mi relación con el dinero, sino una comunidad de personas que estaban librando batallas muy parecidas a la mía. Conocí gente que había heredado creencias tan pesadas como las mías y que con determinación habían aprendido a soltarlas. Recuerdo particularmente a un amigo que creció escuchando una frase que se repetía como un eco en su casa: el dinero corrompe. La escuchó tantas veces que llegó a creer que tener dinero era algo de lo que uno debía cuidarse, como si fuera una enfermedad. Por eso, durante años, inconscientemente se mantenía lejos de cualquier posibilidad de ganarlo en abundancia. Cuando empezó en el negocio lo vi transformarse paso a paso. Descubrió que el dinero no tiene moral propia, no es bueno ni malo, solo es una herramienta que no cambia a las personas, sino que amplifica lo que ya existe en su corazón. En su caso, tener más dinero no lo volvió arrogante, sino más generoso. Pudo ayudar a su familia, apoyar causas que amaba y darse una vida que antes solo imaginaba. También conocí a una mujer que, como yo, había crecido creyendo que lo seguro era trabajar para otros. Su historia me inspiró, porque la vi renunciar a un empleo de 20 años para dedicarse por completo a construir algo suyo. Hoy no solo tiene libertad financiera, sino que enseña a otros a conseguirla. Escuchar estas historias era como encender un faro en medio de la niebla. Me recordaban que no estaba solo, que otros habían recorrido el mismo camino y habían salido del otro lado. Y sobre todo me recordaban algo esencial, que cambiar el curso de la historia no es un privilegio de unos pocos, sino una decisión que cualquiera puede tomar siempre que esté dispuesto a pagar el precio del cambio. Hoy, cuando pienso en lo que realmente quiero dejar a los que vienen después de mí, me doy cuenta de que mi mayor orgullo no está en una cuenta bancaria, ni en propiedades, ni en números que puedan medirse en un papel. Está en algo mucho más profundo, en la certeza de que mis hijos y quienes crezcan bajo mi influencia no heredarán las mismas cadenas invisibles que yo cargué durante tantos años. Ellos no crecerán
creyendo que el dinero es un enemigo al que hay que temer, ni una carga que obliga a sacrificarlo todo para sobrevivir. No verán la riqueza como algo reservado para unos pocos afortunados o elegidos. Aprenderán que el dinero es una herramienta poderosa y que, como cualquier herramienta, puede servir para construir o destruir, dependiendo de las manos y el corazón que lo utilicen. Quiero que sepan que el dinero puede ser un puente hacia la libertad, hacia la creación, hacia el servicio, que puede financiar un sueño, sostener una causa, abrir oportunidades para otros, que no se trata de acumular por acumular, sino de usarlo con propósito, con visión y con responsabilidad. Cambiar la herencia financiera no es solo ganar más dinero, es transformar la manera en que interpretamos la vida misma, es enseñar que la verdadera abundancia empieza en la mente y en el corazón, que una persona que se siente libre internamente sabrá multiplicar y cuidar lo que tenga externamente. Si logro sembrar en ellos esa forma de pensar, entonces sé que, sin importar las circunstancias del mundo, siempre tendrán las herramientas para levantarse, reinventarse y prosperar. Porque la herencia más valiosa que puedo darles es la certeza de que no tienen límites más allá de los que ellos mismos se pongan. Con el tiempo entendí que todo lo que acumule en bienes, cuentas o inversiones puede desaparecer de un día para otro. Un mercado que se derrumba, una crisis económica, una mala decisión y lo que parecía sólido se desvanece. Pero hay algo que no se pierde, la mentalidad. Por eso, mi verdadera herencia no está hecha de ladrillos ni de números, sino de creencias nuevas y sólidas construidas a conciencia. Es la mentalidad de abundancia que reemplazó a la de escasez, la certeza de que siempre hay más por crear, más por aprender, más por aportar. Quiero que, sin importar dónde se encuentren mis hijos o las circunstancias que enfrenten, tengan la confianza de que pueden construir desde cero, tantas veces como sea necesario, que no dependan de un empleo, de un gobierno o de una oportunidad perfecta para sentirse seguros. Mi legado es darles el mapa, no solo el tesoro. Es enseñarles a generar, a cuidar y a multiplicar sus recursos, pero sobre todo a no limitarse a lo que heredaron, sino a mejorarlo para quienes vengan después. Ese es, para mí, el verdadero triunfo. Que nunca más en mi familia alguien viva encadenado a las creencias limitantes que yo recibí, que la historia cambie para siempre y que el apellido que llevamos esté asociado no a la escasez, sino a la libertad.